Pedro, quiero referirte la conversación que cierto día tuve con una mujer de Mantinea, llamada Diotima. Era mujer muy entendida en punto a amor, y lo mismo en muchas otras cosas. Ella fue la que prescribió a los atenienses los sacrificios mediante los que se libraron durante 10 años de una peste que los estaba amenazando. Todo lo que sé del amor se lo debo a ella. Voy a referiros lo mejor que pueda y conforme a los principios en que hemos convenido Agatón y yo, la conversación que con ella tuve. Y para ser fiel a tu método, Agatón, explicaré primero lo que es el amor y enseguida cuáles son sus efectos. Me parece más fácil referiros fielmente la conversación que tuve con la extranjera. Había yo dicho a Diotima casi las mismas cosas que acaba de decirnos Agatón, que el amor era un gran Dios y amor de lo bello. Y ella se servía de las mismas razones que acabo de emplear yo contigo, Agatón, para probarme que el amor no es ni bello ni bueno. Yo le repliqué: ¿qué piensas tú, Diotima, entonces? ¿Qué? ¿Será posible que el amor sea feo y malo? Ella me respondió: Habla mejor, Sócrates. ¿Crees que todo lo que es bello es necesariamente feo? mucho lo creo. ¿Y crees que no se puede carecer de la ciencia sin ser absolutamente ignorante? ¿No has observado que hay un término medio entre la ciencia y la ignorancia? ¿Cuál es, Diotima? Tener una opinión verdadera, sin poder dar razón de ella. ¿No sabes que esto ni es ser sabio, puesto que la ciencia debe fundarse en razones, ni es ser ignorante, puesto que lo que participa de la verdad no puede llamarse ignorancia? La verdadera opinión ocupa un lugar intermedio entre la ciencia y la ignorancia. Dices verdad, Diotima. No afirmes, Sócrates, pues, que todo lo que no es bello es necesariamente feo, y que todo lo que no es bueno es necesariamente malo. Y por haber reconocido que el amor no es ni bueno ni bello, no vayas a creer que necesariamente es feo y malo, sino que ocupa un término medio entre estas cosas contrarias. Sin embargo, Diotima, todo el mundo está de acuerdo en decir que el amor es un gran Dios. ¿Qué entiendes tú, Sócrates, por todo el mundo? ¿Son los sabios o los ignorantes? Yo, Diotima, entiendo todo el mundo sin excepción. ¿Cómo podría pasar por un gran Dios para todos aquellos que ni aun por Dios le reconocen? ¿Cuáles pueden ser esos? Tú y yo. ¿Cómo puedes probármelo? No es difícil, Sócrates. Respóndeme, ¿no dices que todos los dioses son bellos y dichosos? ¿O te atreves a sostener que hay uno que no sea ni dichoso ni bello? No, por Júpiter. ¿No llamas dichosos a aquellos que poseen cosas bellas y buenas? Seguramente. Pero estás conforme, Sócrates, en que el amor desea las cosas bellas y buenas y que el deseo es una señal de privación. En efecto, estoy conforme en eso. ¿Cómo entonces es posible que el amor sea un Dios, estando privado de lo que es bello y bueno? Eso, a lo que parece, no puede ser en manera alguna. ¿No ves, por consiguiente, que también tú piensas que el amor no es un Dios? Pero, ¿es que el amor es mortal? De ninguna manera. Pero, en fin, Diotima, dime qué es. Es, como dije antes, una cosa intermedia entre lo mortal y lo inmortal. Pero, ¿qué es por último? Un gran daimon, un demonio, Sócrates, porque todo
demonio ocupa un lugar intermedio entre los dioses y los hombres. ¿Cuál es, Diotima, la función propia de un daimon o demonio, como tú dices? La de ser intérprete y medianero entre los dioses y los hombres. Llevar al cielo las súplicas y los sacrificios de estos últimos y comunicar a los hombres las órdenes de los dioses y la remuneración de los sacrificios que les han ofrecido. Los daimons llenan el intervalo que separa el cielo de la tierra. Son el lazo que une al gran todo. De ellos procede toda la esencia adivinatoria y el arte de los sacerdotes, con relación a los sacrificios, a los misterios, a los encantamientos, a las profecías y a la magia. La naturaleza divina, como no entra nunca en comunicación directa con el hombre, se vale de los daimon para relacionarse y conversar con los hombres. Ya durante la vigilia, ya durante el sueño. El que es sabio en todas estas cosas está poseído por este espíritu. Y el que es hábil de todo lo demás, en las artes y oficios, es un simple operario. Los daimon son muchos y de muchas clases, y el amor es uno de ellos. ¿A qué padres debe su nacimiento, Diotima? Voy a decírtelo, Sócrates, aunque la historia es larga. Cuando el nacimiento de Venus, hubo entre los dioses un gran festín, en el que se encontraba, entre otros, Poros, hijo de Metis. Después de la comida, Penia se puso a la puerta para mendigar algunos desperdicios. En este momento, Poros, embriagado con el néctar, porque aún no se hacía uso del vino, salió de la sala y entró en el jardín de Júpiter, donde el sueño no tardó en cerrar sus cargados ojos. Entonces Penia, estrechada por su estado de penuria, se propuso tener un hijo de Poros. Fue a acostarse con él y se hizo madre del amor. Por esta razón el amor se hizo el compañero y servidor de Venus, porque fue concebido el mismo día en que ella nació. Además de que el amor ama naturalmente la belleza, y Venus es bella. Y ahora, como hijo de Poros y de Penia, he aquí cuál fue su herencia. Por una parte, es siempre pobre, y lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente, es flaco, desaseado, sin calzado, sin domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo a la luna, junto a las puertas o en las calles, en fin, lo mismo que su madre. Está siempre peleando con la miseria, pero por otra parte, según el natural de su padre, siempre está a la pista de lo que es bello y bueno. Es varonil, atrevido, perseverante, cazador, hábil, ansioso de saber, siempre maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar, encantador, mágico, sofista. Por naturaleza no es ni mortal ni inmortal, pero en un mismo día aparece floreciente y lleno de vida, mientras está en la abundancia, y después se extingue para volver a revivir, a causa de la naturaleza paterna. Todo lo que adquiere lo disipa sin cesar, de suerte que nunca es rico ni pobre. Ocupa un término medio entre la sabiduría y la ignorancia, porque ningún dios filosofa, ni desea hacerse sabio,
puesto que la sabiduría es aneja a la naturaleza divina, y en general el que es sabio no filosofa. Lo mismo sucede con los ignorantes. Ninguno de ellos filosofa, ni desea hacerse sabio, porque la ignorancia produce precisamente el pésimo efecto de persuadir a los que no son bellos, ni buenos, ni sabios, de que poseen estas cualidades, porque ninguno desea las cosas de que se cree provisto. Pero, Diotima, ¿quiénes son los que filosofan, si no son ni los sabios ni los ignorantes? Hasta los niños lo saben, que son los que ocupan un término medio entre los ignorantes y los sabios, y el amor es de este número. La sabiduría es una de las cosas más bellas del mundo, y como el amor ama lo que es bello, es preciso concluir que el amor es amante de la sabiduría, es decir, filósofo, y como tal se halla en un medio entre el sabio y el ignorante. A su nacimiento lo debe porque es hijo de su padre sabio y rico, y de una madre que no es ni rica ni sabia. Tal es, mi querido Sócrates, la naturaleza de este daimon, o demonio. En cuanto a la idea que tú te formabas, no es extraño que te haya ocurrido, porque creías, por lo que pude conjeturar en vista de tus palabras, que el amor es lo que es amado y no lo que ama. He aquí, a mi parecer, por qué el amor te parece muy bello, porque lo amable es la belleza real, la gracia, la perfección y el soberano bien. Pero lo que ama es de otra naturaleza distinta, como acabo de explicar. Y bien, sea así, extranjera. Razonas muy bien. Pero el amor, siendo como tú acabas de decir, ¿de qué utilidad es para los hombres? Precisamente eso es, Sócrates, lo que ahora quiero enseñarte. Conocemos la naturaleza y el origen del amor. Es como tú dices, el amor a lo bello. Pero si alguno nos preguntase, ¿qué es el amor a lo bello? Sócrates y Diotima, o hablando con mayor claridad, el que ama lo bello, ¿a qué aspira? A poseerlo. Esta respuesta reclama una nueva pregunta, Sócrates. ¿Qué le resultará de poseer lo bello? Diotima, no me es posible contestar inmediatamente a esta pregunta. Pero si se cambiase el término y poniendo lo bueno en lugar de lo bello y te preguntase, Sócrates, el que ama lo bueno, ¿a qué aspira? A poseerlo. ¿Y qué le resultaría de poseerlo? Encuentro ahora más fácil la respuesta. Se hará dichoso. Porque creyendo las cosas buenas es como los seres dichosos son dichosos. Y no hay necesidad de preguntar por qué el que quiere ser dichoso quiere serlo. Tu respuesta me parece satisfacer a todo. Es cierto, Diotima, es cierto. Pero ¿piensas que este amor y esta voluntad sean comunes a todos los hombres y que todos quieran siempre tener lo que es bueno? ¿O eres tú de otra opinión? No, creo que todos tienen este amor y esta voluntad. ¿Por qué, Sócrates, entonces no decimos que todos los hombres aman, puesto que aman todos, y siempre la misma cosa? ¿Por qué lo decimos de los unos y no de los otros? Es esa una cosa que me sorprende también. Pues no te sorprendas. Distinguimos una especie particular de amor y le llamamos amor, usando del nombre que corresponde a todo el género, mientras que para las demás especies empleamos términos diferentes. Te suplico que pongas un ejemplo. He aquí uno. Ya sabes que la palabra poesía tiene numerosas acepciones y expresa en general la causa que hace que una cosa sea la que quiera, pase del no ser al ser.
de suerte que todas las obras de todas las artes son poesía, y que todos los artistas y todos los obreros son poetas. Es cierto, Diotima. Y sin embargo, ves que no se llama a todos poetas, sino que se les da otros nombres, y una sola especie de poesía tomada aparte. La música y el arte de versificar han recibido el nombre de todo el género. Esta es la única especie que se llama poesía, y los que la cultivan los únicos a quienes se llaman poetas. Eso es también cierto. Lo mismo sucede con el amor. En general, es el deseo de lo que es bueno y nos hace dichosos, y este es el grande y seductor amor que es innato en todos los corazones. Pero todos aquellos que en diversas direcciones tienden a este objeto, hombres de negocios, atletas, filósofos, no se dice que aman, ni se los llama amantes, sino que sólo aquellos que se entregan a cierta especie de amor reciben el nombre de todo el género, y a ellos solos se les aplican las palabras amar, amor, amantes. Me parece que tienes razón. Se ha dicho, Sócrates, que buscar la mitad de sí mismo es amar. Pero yo sostengo que amar no es buscar ni la mitad ni el todo de sí mismo, cuando ni esta mitad ni este todo son buenos. Y la prueba, amigo mío, es que consentimos en dejarnos cortar el brazo o la pierna, aunque nos pertenecen, si creemos que estos miembros están atacados de un mal incurable. En efecto, no es lo nuestro lo que nosotros amamos, a menos que no miremos como nuestro y perteneciéndonos en propiedad lo que es bueno, y como extraño lo que es malo, porque los hombres solo aman lo que es bueno. ¿No es esta tu opinión? Por Júpiter, pienso como tú, Diotima. ¿Basta decir que los hombres aman lo bueno? Sí. ¿Pero qué? ¿No es preciso añadir que aspiran también a poseer lo bueno? Es preciso. Y no solo a poseerlo, sino también a poseerlo siempre. Es cierto también. En suma, el amor consiste en querer poseer siempre lo bueno. Nada más exacto, Diotima. Si tal es el amor en general, ¿en qué caso particular la indagación y la prosecución activa de lo bueno toman el nombre de amor? ¿Cuál es? ¿Puedes decírmelo? No, Diotima, porque si pudiera decirlo, no admiraría tu sabiduría ni vendría cerca de ti para aprender estas verdades. Voy a decírtelo. Es la producción de la belleza, ya mediante el cuerpo, ya mediante el alma. Vaya un enigma que reclama un adivino para descifrarla. Yo no lo comprendo. Voy a hablar con claridad. Todos los hombres, Sócrates, son capaces de engendrar mediante el cuerpo y mediante el alma. Y cuando han llegado a cierta edad, su naturaleza exige el producir. En la fealdad no puede producir, y sí solo en la belleza. La unión del hombre y de la mujer es una producción, y esta producción es una obra divina, fecundación y generación, a que el ser mortal debe su inmortalidad. Pero estos efectos no pueden realizarse en lo que es discordante, porque la fealdad no puede concordar con nada de lo que es divino. Esto solo puede hacerlo la belleza respecto a la generación. Es semejante al destino y alucina. Por esta razón, cuando el ser fecundante se aproxima a lo bello, lleno de amor y de alegría, se dilata, engendra, produce. Por el contrario, si se aproxima a lo feo, triste y remiso, se estrecha, se tuerce, se contrae y no engendra,
sino que comunica con dolor su germen fecundo. De aquí, en el ser fecundante y lleno de vigor para producir, esa ardiente prosecución de la belleza que debe liberarle de los dolores del alumbramiento. Porque la belleza, Sócrates, no es, como tú te imaginas, el objeto del amor. Pues ¿cuál es el objeto del amor? Es la generación y la producción de la belleza. Pero, ¿por qué, Diotima, el objeto del amor es la generación? Porque es la generación la que perpetúa la familia de los seres animados y le da la inmortalidad, que consiente la naturaleza mortal. Pues conforme a lo que ya hemos convenido, es necesario unir al deseo de lo bueno el deseo de la inmortalidad, puesto que el amor consiste en aspirar a que lo bueno nos pertenezca siempre. De aquí se sigue que la inmortalidad es igualmente el objeto del amor. Qué buenas lecciones que das, Diotima, en nuestras conversaciones sobre el amor. ¿Cuál es, en tu opinión, Sócrates, la causa de este deseo y de este amor? ¿No has observado en qué estado excepcional se encuentran todos los animales volátiles y terrestres cuando sienten el deseo de engendrar? ¿No les ves como enfermizos, efecto de la agitación amorosa que les persigue durante el emparejamiento? Y después, cuando se trata del sostén de la prole, ¿no ves cómo los más débiles se preparan para combatir a los más fuertes, hasta perder la vida, y cómo se imponen al hambre y toda clase de privaciones para hacerla vivir? Respecto a los hombres, puede creerse que es por razón el obrar así, pero los animales, ¿de dónde les vienen estas disposiciones amorosas? ¿Podrías decirlo tú, Diotima? ¿Y esperas hacerte nunca sabio en amor si ignoras una cosa como esta? Pero repito, Diotima, que esta es la causa de venir yo en tu busca, porque sé que tengo necesidad de tus lecciones. Explícame eso mismo sobre que me pides explicación, y todo lo demás que se refiera al amor. Pues bien, Sócrates, si crees que el objeto natural del amor es aquel en que hemos convenido muchas veces, mi pregunta no debe turbarte, porque ahora, como antes, es la naturaleza mortal la que aspira a perpetuarse y a hacerse inmortal, en cuanto es posible. Y su único medio es el nacimiento, que sustituye un individuo viejo con un individuo joven. En efecto, bien que se diga de un individuo desde su nacimiento hasta su muerte, que vive y que es siempre el mismo. Sin embargo, en realidad no está nunca ni en el mismo estado ni en el mismo desenvolvimiento, sino que todo muere y renace sin cesar en él. Sus cabellos, su carne, sus huesos, su sangre, en una palabra, todo su cuerpo, y no solo su cuerpo, sino también su alma, sus hábitos, sus costumbres, sus opiniones, sus deseos, sus placeres, sus penas, sus temores. Todas sus afecciones no subsisten siempre las mismas, sino que nacen y mueren continuamente. Pero lo más sorprendente es que no solamente nuestros conocimientos nacen y mueren en nosotros de la misma manera, porque este concepto también mudamos sin cesar, sino que cada uno de ellos en particular pasa por las mismas vicisitudes. En efecto, lo que se llama reflexionar se refiere a un conocimiento que se borra, porque el olvido es la extinción de un conocimiento, porque la reflexión, formando un nuevo recuerdo en lugar del que se marcha, conserva en nosotros este conocimiento. Si bien creemos
que es el mismo. Así se conservan todos los seres mortales, no subsisten absolutamente, y siempre los mismos, como sucede a lo que es divino, sino que el que marcha y el que envejece deja en su lugar un individuo joven, semejante a lo que él mismo había sido. He aquí, Sócrates, como todo lo que es mortal participa de la inmortalidad, y lo mismo el cuerpo que todo lo demás. En cuanto al ser inmortal, sucede lo mismo, por una razón diferente. No te sorprendas si todos los seres animados estiman tanto sus renuevos, porque la solicitud y el amor que les anima no tiene otro origen que esta sed de inmortalidad. Muy bien, Diotima, pero ¿pasan las cosas así realmente? No lo dudes, Sócrates. Y si quieres reflexionar ahora sobre la ambición de los hombres, te parecerá su conducta poco conforme con estos principios. Si no te fijas en que los hombres están poseídos del deseo de crearse un nombre y de adquirir una gloria inmortal en la posteridad, y que este deseo, más que el amor paterno, es el que les hace despreciar todos los peligros, comprometer su fortuna, resistir todas las fatigas y sacrificar su misma vida. ¿Piensas en efecto que Alceste hubiera sufrido la muerte en lugar de Admete? ¿Que Aquiles le hubiera buscado por vengar a Patroclo? ¿Y que vuestro Codro se hubiera sacrificado por asegurar el reinado de sus hijos, si todos ellos no hubiesen esperado dejar tras sí este inmortal recuerdo de su virtud, que vive aún entre nosotros? De ninguna manera, Sócrates, pero por esta inmortalidad de la virtud, por esta noble gloria, no hay nadie que no se lance, yo creo, a conseguirla, con tanto más ardor cuanto más virtuoso sea el que la prosiga, porque todos tienen amor a lo que es inmortal. Los que son fecundos en relación al cuerpo aman las mujeres y se inclinan con preferencia a ellas, creyendo asegurar, mediante la procreación de los hijos, la inmortalidad, la perpetuidad de su nombre y la felicidad que se imaginan en el curso de los tiempos. Pero los que son fecundos con relación al espíritu, porque los hay que son más fecundos de espíritu que de cuerpo para las cosas que el espíritu toca producir. ¿Y qué es lo que toca al espíritu producir? La sabiduría y las demás virtudes que han nacido de los poetas y de todos los artistas dotados del genio de invención. Pero la sabiduría más alta y más bella es la que preside al gobierno de los estados y de las familias humanas, y que se llama prudencia y justicia. Cuando un mortal divino lleva en su alma desde la infancia el germen de estas virtudes, y llegado a la madurez de la edad desea producir y engendrar, va de un lado para otro buscando la belleza, en la que podrá engendrar, porque nunca podría conseguirlo en la fealdad. En su ardor de producir se une a los cuerpos bellos, con preferencia a los feos, y si en un cuerpo bello encuentra un alma bella, generosa y bien nacida, esta reunión le complace soberanamente. Cerca de un ser semejante pronuncia numerosos y elocuentes discursos sobre la virtud, sobre los deberes y las ocupaciones del hombre de bien, y se consagra a instruirle, porque el contacto y el comercio de la belleza le hacen engendrar y producir aquello cuyo germen se encuentra ya en él. Ausente o presente, piensa siempre en el objeto que ama, y ambos alimentan en común a los frutos de su unión. De esta manera, el lazo y la afección
que ligan el uno al otro son mucho más íntimos y mucho más fuertes que los de la familia, porque estos hijos de su inteligencia son más bellos y más inmortales, y no hay nadie que no prefiera tales hijos a cualquiera otra posteridad. Si considera y admira las producciones que Homero, Hesiodo y los demás poetas han dejado. Si tiene en cuenta la nombradía y la memoria imperecedera que estos inmortales hijos han proporcionado a sus padres. O bien si recuerda los hijos que Licurgo ha dejado tras sí en Lacedemonia y que han sido la gloria de esta ciudad. Y me atrevo a decir que de la Grecia entera. Solón lo mismo, es honrado por vosotros como padre de las leyes, y otros muchos hombres grandes lo son también en diversos países, ya en Grecia, ya entre los bárbaros, porque han producido una infinidad de obras admirables y creado toda clase de virtudes. Estos hijos les han valido templos, mientras que los hijos de los hombres, que salen del seno de una mujer, jamás han hecho engrandecer a nadie. Quizá, Sócrates, he llegado a iniciarte hasta en los misterios del amor, pero en cuanto al último grado de la iniciación y a las revelaciones más secretas, para las que todo lo que acabo de decir no es más que una preparación, no sé si, ni aún bien dirigido, podría tu espíritu elevarse hasta ellas. Yo, sin embargo, continuaré sin que se entibie mi celo. Trata de seguirme lo mejor que puedas. El que quiere aspirar a este objeto por el verdadero camino debe desde su juventud comenzar a buscar los cuerpos bellos. Debe, además, si está bien dirigido, amar uno solo, y en él engendrar y producir bellos discursos. Enseguida debe llegar a comprender que la belleza que se encuentra en un cuerpo cualquiera es hermana de la belleza que se encuentra en todos los demás. En efecto, si es preciso buscar la belleza en general, sería una gran locura no creer que la belleza que reside en todos los cuerpos es una e idéntica. Una vez penetrado en este pensamiento, nuestro hombre debe mostrarse amante de todos los cuerpos bellos y despojarse, como de una despreciable pequeñez, de toda pasión que se reconcentre sobre uno solo. Después debe considerar la belleza del alma como más preciosa que la del cuerpo, de suerte que un alma bella, aunque esté en un cuerpo desprovisto de perfecciones, baste para atraer su amor y sus cuidados, y para ingerir en ella los discursos más propios para hacer mejor la juventud. Siguiendo así, se verá necesariamente conducido a contemplar la belleza que se encuentra en las acciones de los hombres y en las leyes, a ver que esta belleza por todas partes es idéntica a sí misma, y hacer por consiguiente poco caso de la belleza corporal. De las acciones de los hombres deberá pasar a las ciencias, para contemplar en ellas la belleza, y entonces, teniendo una idea más amplia de lo bello, no se verá encadenado como un esclavo en el estrecho amor de la belleza de un joven, de un hombre o de una sola acción, sino que lanzado en el océano de la belleza y extendiendo sus miradas sobre este espectáculo, producirá con inagotable fecundidad los discursos y pensamientos más grandes de la filosofía, hasta que, asegurado y engrandecido su espíritu por esta sublime contemplación, sólo perciba una ciencia, la de lo bello. Préstame ahora, Sócrates,
toda la atención de que eres capaz. El que en los misterios del amor se haya elevado hasta el punto en que estamos, después de haber recorrido en orden conveniente todos los grados de lo bello y llegado por último al término de la iniciación, percibirá como un relámpago una belleza maravillosa, aquella, oh Sócrates, que era objeto de todos los trabajos anteriores, belleza eterna, increada e impredecible, exenta de aumento y de disminución, belleza que no es bella en tal parte o fea en cual otra, bella solo en este tiempo y no en el otro, bella bajo una relación o fea bajo otra, bella en tal lugar y fea en cual otro, bella para estos y fea para aquellos, belleza que no tiene nada de sensible como el semblante o las manos, ni nada de corporal, y que tampoco es este discurso o esta ciencia, que no reside en ningún ser diferente de ella misma, en un animal, por ejemplo, o en la tierra, o en el cielo, o en otra cosa, sino que existe eterna y absolutamente, por sí misma y en sí misma. De ella participan todas las demás bellezas, sin que el nacimiento ni la destrucción de éstas causen ni la menor disminución ni el menor aumento en aquellas, ni la modifiquen en nada. Cuando de las bellezas inferiores se ha elevado, mediante un amor bien entendido de los jóvenes, hasta la belleza perfecta, y se comienza a entreverla, se llega casi al término, porque el camino recto del amor, ya se guíe por sí mismo, ya sea guiado por otro, es comenzar por las bellezas inferiores y elevarse hasta la belleza suprema, pasando, por decirlo así, por todos los grados de la escala de un solo cuerpo bello a dos, de dos a todos los demás, de los bellos cuerpos a las bellas ocupaciones, de las bellas ocupaciones a las bellas ciencias, hasta que de ciencia en ciencia se llega a la ciencia por excelencia, que no es otra que la ciencia de lo bello mismo, y se concluye por conocerla tal como es en sí. Oh, mi querido Sócrates, si por algo tiene mérito esta vida, es por la contemplación de la belleza absoluta, y si tú llegas algún día a conseguirlo, ¿qué te parecerán, cotejado con ella, el oro y los adornos, los niños hermosos y los jóvenes bellos, cuya vista al presente te turba y te encanta hasta el punto que tú y muchos otros, por ver sin cesar a los que amáis, por estar sin cesar con ellos, si esto fuese posible, os privaríais con gusto de comer y de beber, y pasaríais la vida tratándolos y contemplándolos de continuo? ¿Qué pensaremos de un mortal a quien fuese dado contemplar la belleza pura, simple, sin mezcla, no revestida de carne, ni de colores humanos, y de las demás vanidades perecibles, sino siendo la belleza divina misma? ¿Crees que sería una suerte desgraciada tener sus miradas fijas en ella y gozar de la contemplación y amistad de semejante objeto? ¿No crees, por el contrario, que este hombre, siendo el único que en este mundo percibe lo bello, mediante el órgano propio para percibirlo, podrá crear no imágenes de virtud, puesto que no se une a imágenes, sino virtudes verdaderas, pues que es la verdad a la que se consagra? Ahora bien, solo al que produce y alimenta la verdadera virtud corresponde el ser amado por Dios. Y si algún hombre debe ser inmortal, es seguramente éste. Tales fueron, mi querido Fedro, y vosotros que me escucháis, los razonamientos de Diotima. Ellos me han convencido, y a mi vez intento yo de convencer a los demás de que
conseguir un bien tan grande, la naturaleza humana difícilmente encontraría un auxiliar más poderoso que el amor. Y así digo, que todo hombre debe honrar al amor. En cuanto a mí, honro todo lo que a él se refiere. Le hago objeto de un culto muy particular. Le recomiendo a los demás. Y en este mismo momento acabo de celebrar, lo mejor que he podido, como constantemente lo estoy haciendo, el poder y la fuerza del amor. Y ahora, Fedro, mira si puede llamarse este discurso un elogio del amor. Y si no, dale el nombre que te acomode.